atención porque fíjense que este tema puede verse muy complejo, puede verse muy difícil, pero realmente de complejo no tiene nada. Solamente hay que acordarnos de las cosas más puntuales, las cosas más directas. Evidentemente, si esto lo ve un gastroenterólogo y especialista o subespecialista en cualquier otra cosa de medicina interna, la verdad es que les aseguro que nos podría dar una cátedra mucho más extendida de esto. Pero como médicos generales, tenemos que quedarnos directamente con lo que nos importa a nosotros, ¿vale? Las cosas puntuales, los datos más característicos, ahorita lo vamos a ver más adelante. A lo mejor el tema más difícil que podemos llegar a poder a dificultad puede tener más dificultad para aprenderlo, es varices esofágicas. Pero vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a ver cuándo se usa la ligadura endoscópica, vamos a ver cuándo se usan los adhesivos, que es el N-butil cianocrilato, cuándo es que se usan y la clasificación del tipo de varices que aparecen, ¿vale? Entonces, déjenme nada más saco el puntero. Y vamos a empezar, ¿vale? Entonces, hablando de complicaciones de la cirrosis, fíjense que todas derivan de una, ¿sale? Y la más importante de todas, porque podríamos decir que es la pivote para que todas las demás se desarrollen, la CITI, la encefalopatía hepática, la cuestión, déjenme acepto a alguien más, la cuestión de la cuestión de la encefalopatía hepática, la citis, las varices esofágicas, todas van a derivar de lo que es la hipertensión portal. Entonces, el tema estrella para poder entender las subderivaciones de las complicaciones es la hipertensión portal. Hay un apartado de la GPC, hablando en la guía de varices esofágicas, donde nos habla exactamente de lo que es este problema. Para que se desarrolle todo, tiene que haber hipertensión portal. Entonces, vamos a ver por qué se desarrolla hipertensión portal y vamos a entender por qué es que sucede esto en el paciente cirrótico. Ustedes bien saben, ya lo han estudiado esto muchas veces, seguramente desde la facultad, han visto que existe dos tipos de cirrosis, se puede decir así, una cirrosis que la llamamos compensada y una cirrosis que la llamamos descompensada. La cirrosis descompensada es toda aquella que ya presenta los hitos clásicos del paciente cirrótico, ¿no? Paciente caquéxico, paciente que literalmente se ve carcomido, paciente que incluso puede llegar a tener ginecomastia, puede llegar a tener atrofia testicular, básicamente los hitos clásicos, ¿no? Telangiectasias, las varices esofágicas presentes, la red venosa colateral abdominal, que eso se le llama como signo en cabeza de medusa, que más adelante lo vamos a ver y que tiene muchísima importancia. Ascitis también, claro que sí. Un paciente con una cirrosis ya descompensada presenta super sí ascitis, ¿no? Seguramente en el internado les tocó hacer paracentesis a estos pacientes, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver que a todo paciente que de nuevo debute con lo que es una ascitis, hay que hacerle paracentesis para hacer citológicos, citoquímicos y evidentemente descartar otras causas raras que pueden llegar a existir, ¿vale? Y obviamente confirmar que sea por cirrosis descompensada. Además, también este procedimiento es terapéutico, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué sucede esto? Básicamente, lo que es la vena porta, recuerden que es un vaso muy grande. La vena porta se constituye principalmente de dos venas, de dos afluentes importantes, que son estos dos que vemos aquí. La vena mesentérica superior, que básicamente trae todo el drenaje a nivel colónico y a nivel de intestino delgado. Y también tenemos lo que es la vena esplénica. Si nos llegan a preguntar, vena mesentérica superior y vena esplénica componen lo que es la vena porta, ¿vale? Importante esto, sí, sobre todo ¿por qué? Porque en cáncer colorectal, recuerden que la principal vía de diseminación es hematógena. Como estamos hablando de un cáncer que aparece en colon, estamos hablando que todo drena hacia lo que es la vena mesentérica superior. Y la mesentérica superior, ¿a dónde va? A la porta, y la porta llega hasta el hígado. Entonces, las metástasis clásicas del cáncer colorectal son hepáticas, ¿vale? Esa es la clasificación más fácil para que se acuerden de lo que es el sistema vascular portal, ¿vale? Entonces, de manera normal, si nosotros tuviéramos un hígado que tiene composiciones anatómicas adecuadas, la vena porta llegaría con su flujo de manera normal, ¿vale? Pero en este caso, en la cirrosis hepática, ya les había dicho, la palabra cirrosis viene de fibrosis y recuerden que fibrosis es como una piedra, es como un órgano pétreo que está indurado y que evidentemente para poder perfundir lo que es este órgano y para poder dejar el riego sanguíneo que viene del drenaje tanto de la vena esplénica como lo que sería la vena mesentérica superior, le va a costar mucho trabajo. Entonces, la vena porta tiene que empezar a aumentar su presión para empezar a dejar la sangre a nivel hepático. Acuérdense que de manera normal la vena porta llega a lo que es el hígado. En el hígado pues básicamente se drena todo lo que es esta sangre, el hígado destoxifica todas las toxinas que vienen a nivel intestinal, a nivel de lo que es el vaso también. Digo, evidentemente hay muchas colaterales, ¿no? Las venas pancreáticas también por ahí se van relacionadas, que se anastomosan o drenan justamente a la vena esplénica. Y hacia arriba de lo que es la vena porta, aquí arriba,
cae lo que es otra vena importante, que son las venas suprahepáticas, que son tres. Esas venas suprahepáticas van a conectar arriba con lo que sería la vena cava superior, para evidentemente toda esa sangre llega a lo que es la aurícula derecha en la precarga, ¿vale? Eso creo que queda súper claro como recuento anatómico. ¿Qué va a pasar si tenemos una vena porta que le cuesta trabajo? Que el gradiente de presión venoso hepático va a empezar a aumentar y aumentar y aumentar. En este caso, para definir hipertensión portal, este gradiente ocupa ser más de 10 milímetros de mercurio. Esta es una de las preguntas clásicas que hemos respondido en los simuladores, en ENAR Master, si bien lo recuerdan, y la pregunta es más de 10 milímetros de mercurio, ¿vale? Entonces recuerden, la respuesta a esta pregunta que parece muy compleja, que parece muy difícil, es más de 10 milímetros de mercurio, ¿vale? Evidentemente, si el vaso porta se empieza a quedar con mucha presión, la sangre se va a empezar a estancar. Primero alrededor de la vena porta, luego en la vena mesentérica superior, en la vena esplénica, y así todo el sistema se va a empezar a dilatar. ¿Sale? Al punto de que vamos a llegar a tener venas esofágicas que se van a empezar a dilatar, ¿vale? Y ahí es cuando presentamos las clásicas complicaciones de las varices esofágicas, la citis. Recuerden que la citis sucede porque todo el líquido que se encuentra aquí dentro del sistema portal se empieza a fugar para afuera, se empieza a ir para afuera. Es un líquido de trasudado que básicamente por el aumento de la presión hidrostática tan intensa y además otra cosa, el hígado produce albúmina. Si no hay albúmina, ¿qué va a pasar? Presión coloidosmótica baja, presión hidrostática alta, va a haber trasudado. Y si hay trasudado, hay ascitis, ¿vale? Entonces, si se fijan, todo deriva de aquí, ¿vale? Eso importantísimo. Además de esto, como bien les digo, todas las complicaciones, todas las que son diferentes a hipertensión portal debutan de esta, ¿vale? Fíjense la recomendación de este siguiente apartado de la GPC, dejen nada más que cambie. Bueno, aquí pongo las principales complicaciones que vamos a revisar. Recuerden que la debutante más principal es la hipertensión portal, ¿vale? Fíjense la complicación que se asocia con mayor frecuencia a la enfermedad hepática crónica y obviamente las manifestaciones clínicas más severas, ¿no? Síndrome hepatorrenal, que este también lo podríamos poner como una complicación importante, pero peritonitis bacteriana espontánea. Recuerden que la principal causa o donde vamos a encontrar más esta peritonitis asociada a catéteres va a ser en pacientes que tengan diálisis, sobre todo diálisis peritoneal con catéter Tenkov, pero en el contexto de un paciente que no tenga diálisis y que simplemente tenga citis, hay que pensar en cirróticos cuando lleguen con peritonitis bacterianas espontáneas, ¿vale? Y pues de ahí en más todo lo demás, ¿no? Bacteremia, varices gastroesofágicas, la hipertensión portal clásica que les mencionaba. Entonces, todo esto hay que recordarlo. Igual la encefalopatía hepática la podríamos meter aquí. Ahorita más adelante vamos a ver cómo juegan el rol las bacterias en la encefalopatía hepática, porque ahí las bacterias son el debutante de que exista la producción de amonio, ¿vale? Ahorita vamos a ver eso más adelante. Entonces, vamos a empezar con la más fácil, que sería ascitis, ¿vale? Esta es la relax, esta es la que de cajón seguramente todos han visto un paciente con ascitis y les aseguro que se les va a hacer muy sencillo. ¿Cómo se define la ascitis? Como la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Ahora, existe una clasificación muy clásica que seguramente ya han visto, que se lo dividen en grado 1, grado 2, grado 3. Ahorita vamos a ver eso. Nada más tienen que recordar ahorita de inicio que la grado 3 va a ser una ascitis clínicamente visible. Básicamente, nosotros vemos al paciente y desde que lo vemos entrar a la consulta, sabemos que trae ascitis, ¿vale? Le cuesta respirar, el abdomen muy globoso, ustedes percuten y se siente todo, con matidez. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver eso más adelante, ¿vale? En cuanto a la epidemiología, 50% de los cirróticos lo presenta. Es bastante alta la tasa, hay que tenerlo muy en cuenta. Y fíjense, desde que se diagnostica la ascitis, muere al año el 15% de pacientes. Entonces, es algo que aumenta muchísimo lo que es las complicaciones. De hecho, si ustedes se van a la escala de pronóstico y mortalidad del Child-Pugh, que es la que usamos para cirrosis descompensada y compensada, se van a dar cuenta que una de las cosas que evalúa el Child-Pugh es ascitis, ¿vale? También la encefalopatía hepática la evalúa y hay otros parámetros bioquímicos que ya después cuando veamos la clase de cirrosis per se, vamos a ver el Child-Pugh, ¿vale?
Entonces, ascitis evaluada en el Child-Pugh, ya saben, 15% de los pacientes que se diagnostican en ese mismo año van a morir, ¿vale? 50% de los cirróticos, está súper alta la tasa, ¿vale? Diagnóstico con ultrasonido abdominal, muy importante, cuando la ascitis ya es grado 3, clínicamente se puede diagnosticar. De hecho, es muy fácil que ustedes la diagnostiquen. Ahorita vamos a verlo en la clasificación, ¿vale? Y fíjense, toda ascitis de nuevo hay que identificar para hacer paracentesis en este tipo de pacientes, ¿vale? Eso tenerlo bien en cuenta. Recuerden que si llega alguien debutando con paracentesis, con ascitis, hay que hacerle paracentesis, ¿vale? Clínica, aumento del perímetro abdominal. Esto pues creo que es evidente, pues evidentemente el abdomen se va a hacer globoso. Matidez a la percusión en flancos, sobre todo cuando todavía no hay exceso de líquido. Incluso podemos ir cambiando al paciente de posición y vamos a ir percibiendo lo que es el signo de la ola, ¿vale? Que nos dice la GPC, para que esté presente, se ocupan 10 litros. La matidez cambiante entre lo que son estos flancos, cuando el paciente se reposiciona de un lado u otro, ocupa tener el paciente de 1 a 3 litros de lo que sería líquido ascítico, ¿vale? Entonces, esto importante, hay que tenerlo en cuenta. La verdad es que identificar lo que es una ascitis no es muy difícil. Simplemente lo que va a resultar más difícil va a ser esto de la clasificación que vamos a ver. Recuerden, clásicamente, hipertensión portal, el gradiente de hipertensión portal tiene que estar arriba de 10 milímetros de mercurio para que se desarrolle esta complicación, ¿vale? Ahora, en cuanto a la clasificación, tenemos que hay 3 tipos, ¿vale? Y esto va a depender de la gravedad, evidentemente. Tenemos la leve, la moderada o severa, o grado 1, grado 2, grado 3. Y fíjense, la grado 1, leve, solamente visible con ecografía. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un paciente cirrótico, le hago su ecografía porque clínicamente no trae datos, básicamente no trae nada. Es un paciente que básicamente, únicamente por ecografía yo lo voy a poder identificar, ¿vale? El grado 2 es uno moderado. Este paciente ya trae clínica sugestiva, visible de lo que es ascitis, pero no afecta ninguna de sus actividades de la vida diaria. Un paciente en grado 3 o severa, básicamente ya está tensión y es esto que vemos acá abajo. Ese abdomen globoso característico. Fíjense en estas líneas azules que vemos acá de este lado. Esas líneas que vemos por ahí azules son varices que están literalmente ensanchadas, ¿sale? Recuerden que esto se le conoce como el signo de la cabeza de Medusa. Esto obviamente no se ve tan mal, porque ya cuando vemos imágenes que se ve literalmente toda la red colateral a nivel abdominal, ahí es cuando verdaderamente se ve como una cabeza de medusa, ¿vale? Entonces recuerden, grado 3, ya está tensión, es un abdomen globoso, muy distendido, le va a costar al paciente respirar, por eso la paracentesis también puede ser terapéutica, porque si ustedes le quitan el líquido ascítico, pues básicamente el diafragma ya va a poder bajar bien y va a poder ascender bien, ¿vale? Lo que sucede justamente de la dificultad respiratoria asociada a la ascitis es que el diafragma restringe sus movimientos, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. En cuanto a la ecografía, fíjense, vemos lo que es el margen hepático, vemos la pared abdominal y justamente aquí en lo que es la parte central vemos todo este líquido que se va a ver anecoico, ¿vale? Acuérdense que todo lo que tenga líquido en el ultrasonido se va a ver anecoico, se va a ver negro, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es como los quistes, cuando veíamos la clase de quistes de ovario en neoplasias de anexos, donde veíamos que todo lo que se veía anecoico era básicamente quistes ováricos, ¿vale? Entonces, paracentesis, ¿cuándo vamos a realizar este tipo de procedimientos? Seguramente, como bien les dije, como internos les tocó realizarlas, ¿vale? Siempre que sea de nuevo la citis y importante, cuando venga un paciente en grado 3 o sea refractaria. ¿Refractaria qué? Refractaria a diuréticos. Ahorita vamos a ver más adelante que la base del tratamiento de la citis inicialmente van a ser diuréticos, ¿vale? Sobre todo 2 tipos, vamos a ver más adelante que es la furosemida y la espironolactona. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿vale? Ahora, importante, una vez que yo saque mi líquido, voy a mandar a analizarlo y voy a hacer 2 cosas. Uno, estimarle el índice de gasa, que acuérdense que el índice de gasa es un gradiente entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido acítico. Gracias a este gradiente yo puedo determinar ciertas causas. Si me están hablando de hipertensión portal, si me están hablando de un hepatocarcinoma, por ejemplo, ¿vale? Fíjense, cuando está por arriba de 1.1, sugiere causas de trasudado. Puede ser una hipertensión portal. Acuérdense que el trasudado sucedía por la cuestión del aumento de la presión hidrostática en la vena porta
Y la disminución de la presión coloidosmótica porque el hígado ya no produce albúmina, ¿sale? Por eso la albúmina se evalúa en estos parámetros, ¿vale? Falla cardíaca, evidentemente va a ser un paciente que va a acumular líquidos por la falla de bomba y síndrome de Blood-Chiari, ¿vale? Importante, acuérdense que el Blood-Chiari es un síndrome que sucede por trombosis de lo que serían venas intrahepáticas, incluso se puede llegar a trombosar ramas de la vena porta, ¿sale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Evidentemente, si se trombosa una de estas venas grandes, la presión se va a acumular y esa presión va a generar trasudados hacia la cavidad asítica, ¿vale? Eso es importante. Ahora, si este gradiente sale menos de 1.1 gramos sobre decilitro, hay que pensar en las causas más feas, ¿sale? Hepatocarcinomas, carcinomas peritoneales, tuberculosis peritoneal, sobre todo tener en cuenta la tuberculosis peritoneal, porque acuérdense que la tuberculosis peritoneal también podemos sacarle lo que es la ADA. Acuérdense que la ADA es la adenosín desaminidasa, perdón, y también podemos buscarla cuando pensemos en tuberculosis a nivel peritoneal, ¿vale? Ascitis pancreática, esto también es importante. Recuerden que las pancreatitis agudas pueden llegar a generar exudados, como en el caso de derrames pleurales, por ejemplo, también puede llegar a haber ascitis por esta razón, ¿vale? Síndrome nefrótico, evidentemente también. Recuerden que el nefrótico pierde proteínas. Si se pierden las proteínas, cae la presión coloidosmótica y esto nos ocasiona que tengamos aumento de extravasación de líquidos hacia cavidades, en este caso hacia cavidad ascítica, ¿vale? Y fíjense, hablando un poco más per se de lo que serían diferenciales en el líquido ascítico, si tenemos proteínas menos de 15 gramos sobre litro, hay que pensar en riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, ¿vale? En este caso, como hay riesgo, vamos a dar profilaxis nada más, ¿vale? La profilaxis sería con ormofloxacino o con trimetoprim con sulfametoxazol, ¿vale? Ahora, si tenemos un gradiente acítico o un GASA mayor a 1.1, acuérdense que la principal cosa que tenemos que pensar es hipertensión portal. Si tenemos esta de acá abajo muy importante, ¿vale? Celularidad con neutrófilos de más de 250 o signos sistémicos de infección, ya saben, fiebre, que el paciente traiga leucocitosis, todas estas cuestiones que vemos dentro de lo que es el CIRS, vamos a dar tratamiento, ahora sí, ya no profiláctico, sino tratamiento definitivo en este paciente, ¿vale? Vamos a dar lo que es cefo, taxima, 2 gramos cada 8 horas, e incluso se puede llegar a dar vía oral o floxacino, ¿sale? Si se fijan, tanto en profilaxis como en tratamiento ya de peritonitis bacteriana espontánea, se dan quinolonas, ¿no? Acá arriba para profilaxis el normofloxacino y acá abajo como tratamiento ya se puede dar lo que es el ofloxacino. Entonces, tener en cuenta, sí, claro, estos son cosas que nos marca lo que es la GPC, y hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy, muy presente. Recuerden también que la paracentesis se hace en lo que es la parte izquierda inferior de lo que es el abdomen, ¿vale? ¿Por qué se hace a nivel izquierdo? Porque recuerden que del lado derecho se encuentra lo que es el ciego, el margen colónico de ese lado, que básicamente pues ahí va a estar el apéndice, va a estar el colon ascendente, y de este lado, como tenemos el sigmoides, pues tenemos menos riesgo de perforar al paciente en caso de que usemos esta técnica, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, recuerden que es del lado izquierdo y teniendo en cuenta siempre esa referencia, ¿vale? Esa referencia anatómica que les digo de los márgenes colónicos, ¿vale? Ahora, tratamiento, ya saben, ascitis de novo y paciente con grado 3 o refractaria a diuréticos, paracentesis. Vamos a ver en qué casos vamos a irnos con medicamentos, con tratamiento médico. Ascitis grado 1 no la vamos a tratar como tal, per se, ¿vale? Incluso pues no le vamos a hacer paracentesis. Ascitis grado 2, en este caso vamos a usar dos cosas pilares, restricción de sodio y diuréticos. ¿Cuándo se empieza con lo que son diuréticos y cuáles son los diuréticos? Va a ser espironolactona y, como bien les digo, furosemida, ¿vale? Importante aquí, la espironolactona de 100 miligramos es como se empieza, la furosemida se empieza con 40. Inicialmente se tiene que pesar al paciente. La forma más efectiva para ir viendo que el paciente vaya teniendo un adecuado drenaje de lo que es ese líquido es pesar al paciente. El paciente tiene que ir perdiendo peso conforme va usando lo que son los diuréticos, ¿vale? Recuerden que el cuerpo humano hace un efecto muy peculiar que se le llama taquifilaxia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Después de usar mucho tiempo un medicamento, el receptor se acostumbra y se va haciendo resistente a lo que es el medicamento. Entonces, vamos a ir ocupando aumentar las dosis, hasta el punto que el paciente sea refractario a diuréticos. Si el paciente se vuelve refractario a diuréticos, ¿cuál va a ser la única opción de tratamiento a seguir en este caso? Va a ser las paracentesis en este caso, ¿no? Como bien lo dijimos en esta indicación del cuadrito rojo, ¿verdad?
Eso es importante. Recuerden las dosis máxima porque fíjense que de espiro y furosemida se puede llegar a preguntar 400 en espiro y en furosemida 160. Y recuerden los mecanismos de acción. La furosemida es un diurético de asa, la espironolactona es un diurético ahorrador de potasio. Otro nombre en el que se le conoce es un antagonista de los receptores de mineralcorticoides, ¿vale? Recuerden que este también forma parte de los fármacos de los cuatro fantásticos, ¿vale? Para insuficiencia cardíaca. Entonces, pues bueno, tenemos el afuro, la espironolactona. En el caso de la restricción de líquidos y lo que es sodio, en este caso que sea menor a 120 a 125 miliequivalentes por litro. Esto pues importante, sobre todo pues les digo, la restricción del sodio junto con los diuréticos van a ser las dos cosas más importantes. El retiro de diuréticos, ¿cuándo vamos a quitar un diurético? Sobre todo cuando tengamos efectos adversos relacionados a estos, ¿vale? Hiponatremia severa, sobre todo menos de 125 miliequivalentes sobre litro, este efecto adverso más relacionado a lo que es la furosemida. Acuérdense que la furosemida tiene que ver con el bloqueo de un contrasportador, que tiene que ver con el sodio, el calcio y el potasio. La espironolactona bloquea directamente lo que es el receptor de mineralcorticoides, entonces ahí también se ve afectado el intercambio entre sodio y potasio. Y falla renal también sería otra forma de poder contraindicar estos medicamentos, sobre todo la espironolactona, porque recuerden que ante falla renal el riñón va a dejar de funcionar. Entonces, no va a haber no va a tirar potasio lo que es el paciente. Si le damos espironolactona junto con falla renal, le podemos causar una hipercalemia, ¿sale? Y recuerden, la hipercalemia es un dato para hacer una urgencia dialítica, ¿vale? Eso importante, ¿vale? Incluso puede producirles arritmias, bloqueos auriculoventriculares que hay que tener en cuenta, ¿vale? Encefalopatía hepática también hay que retirar diuréticos, calambres idiopáticas también, sobre todo por la cuestión del potasio, porque puede ser que el paciente tenga una hipercalemia secundaria al ahorro de potasio por espironolactona, ¿vale? Ahora, ascitis sensible a diuréticos. Lo mejor que nos puede llegar a pasar es que nos pregunten esto. ¿Por qué? Porque si un paciente es sensible a diuréticos, ¿con qué vamos a empezar el tratamiento? Con espiro y con furosemida, ¿vale? Si escuchan un poquito de ruido es porque están abriendo el portón de mi casa. No se vayan a espantar, solamente es eso, ¿vale? Les menciono para que no se vayan a espantar, ¿vale? Entonces, eso creo que quedó claro, eso creo que está sencillo de entender. La verdad es que es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Ahora va a haber en dado caso también ascitis refractaria o resistente a diuréticos. Ya saben que en ese caso el tratamiento sería paracentesis, ¿vale? Y recuerden, la forma efectiva de ir checando que el paciente va funcionando la depuración de líquidos es porque el paciente va bajando de peso, ¿vale? Ahora, los AINES, hago mucho hincapié en esto, sobre todo porque la GPC los menciona mucho. Los AINES, fíjense que aumenta lo que es la resistencia a los diuréticos. Entonces, traten de evitar los AINES en los tratamientos para pacientes con ascitis, secundaria cirrosis, porque esto aumenta lo que es el riesgo de que el paciente tenga que empezar con paracentesis seriadas, ¿vale? Dado porque ya se hizo de ser sensible a diuréticos a ser resistente a lo que son los diuréticos, ¿vale? Ahora, importante, técnicas avanzadas a utilizar. Esto es más de gastroenterología, se los puse más como un recuento y más como algo anecdótico, porque es algo que evidentemente como médicos generales no vamos a usar. Tenemos el catéter percutáneo de derivación transyugular intrahepático, o también conocido como TIP, que fíjense que este se va a usar en todos los pacientes que requieran múltiples paracentesis. Si yo tengo un paciente que por alguna razón ya se hizo, ya tabicó lo que fue el lugar de las paracentesis, ya no le podemos hacer más paracentesis, lo más ideal sería hacer esto, ¿vale? Colocar un TIP. Y básicamente lo que hace es que hace una derivación de la circulación entre lo que sería el lado portal hacia lo que serían las venas suprahepáticas, ¿vale? Acuérdense que estas venas suprahepáticas van a llevar la irrigación o van a drenar a la vena cava superior, ¿vale? También tenemos derivación portosistémica quirúrgica, que estas, la verdad, son cosas que, les voy a ser sinceros, son cosas muy avanzadas, cosas que les digo, no van a preguntar, pero se los pongo, aún así. Tenemos, la vamos a hacer en paracentesis seriadas, que se ocupan hacer, contraindicación contra los TIPS, y pues evidentemente que no se puede hacer trasplante, ¿vale? Esto importante, recuerden que para que el paciente cumpla los criterios para trasplante, es muy difícil. Entonces, a todos los pacientes que no cumplen trasplantes, se les hace catéter, o sea, se les pone el TIP, pues, se les pone derivación portosistémica. Entonces, esto hay que hacerlo en dado caso que tengamos este tipo de pacientes, ¿vale? Ahora, vámonos con el segundo tema, la segunda complicación, que sería encefalopatía hepática, ¿vale? Aquí, muy importante, este tema
es casi casi les puedo decir como medicina con palabras mayúsculas, porque literalmente habla de mucha fisiopatología, que la verdad es que está muy interesante. Y todo tiene que ver con una desregulación en la cantidad de amonio que se va a formar. Y esto secundariamente a la actividad de la flora o la microbiota bacteriana a nivel intestinal. Entonces, vamos a ver que hay factores que lo precipitan y esto es grave también porque si se fijan en el Child-Pugh, como bien les dije, evalúa tanto la citis como lo que es la encefalopatía hepática, ¿vale? Ya les había dicho, hay una clasificación especial para lo que es la encefalopatía hepática, esa ténganla muy presente, que es la clasificación de West Haven, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver el tema y vamos a empezar con definición. En este caso tenemos anormalidades neuropsiquiátricas potencialmente reversibles, esta palabra también pónganla en rojo, en pacientes con disfunción hepática aguda o crónica. Esto importante, no solo sucede en pacientes con cirrosis hepática, las hepatitis fulminantes, que pueden ser hepatitis agudas por alguna razón, medicamentos como el paracetamol u otro tipo de medicamentos, el que más asociado es el paracetamol, seguramente por su hepatotoxicidad que puede llegar a haber, o eventos de idiosincrasia donde por alguna cuestión genética el paciente toma un medicamento y le da una hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que no solamente es de cirrosis hepáticas o hepatitis crónicas, ¿sale? También hepatitis agudas lo pueden llegar a presentar. Y pues evidentemente, después de haber excluido otras etiologías que nos hagan pensar en desórdenes neurológicos, ¿vale? ¿Por qué les dije que remarquen lo de reversibles en rojo? Porque fíjense que el paciente con encefalopatía hepática es potencial a que recupere su estado de alerta, que le vaya muy bien, ¿vale? Yo lo tomo como un momento en el que el paciente tiene que ponerse muy trucha, porque si no se cuida de aquí en adelante, el hecho de que desarrolle muchas complicaciones es muy alto, ¿no? Es como una advertencia del cuerpo. Entonces, vamos a empezar con la epidemiología. Aquí tenemos que la prevalencia en pacientes con cirrosis es del 30 al 40%, la verdad es que también es muy alta. A comparación de ascitis, la verdad es que sí baja un poquito más. Acuérdense que ascitis es hasta el 50% de pacientes con cirrosis, en este caso 30-40%. Están muy cerca, la verdad. Se presenta de modo abrupto y si se presenta de modo abrupto, hay que pensar en hepatitis fulminante, ¿no? Que era lo que les comentaba. Todo paciente con hepatitis agudas o hepatitis fulminantes van a tener presentación abrupta de encefalopatía hepática, ¿vale? Básicamente, lo que les decía, paciente que consume algún tipo de medicamento, les digo, paracetamol es el que más se asocia, aunque parezca raro, a hepatitis fulminante, ¿no? Ahora, nunca olvidar, y esto es importante, las bacterias intestinales son la piedra angular en lo que es la fisiopatología. Entonces, vamos a ver que hay datos pivote que van a hacer que aparezca la encefalopatía hepática. El más importante que tienen que tener en cuenta, si estamos hablando de que las bacterias intestinales son las causantes de esto, ¿cuál va a ser la principal causa de que el paciente debute con encefalopatía hepática? Las infecciones, ¿vale? Entonces, si un paciente se me infecta, sea a cualquier nivel, principalmente gastrointestinal, digo, porque aquí lo más importante vamos a hablarlo referente a la microbiota intestinal, pero si se infecta el paciente, el riesgo de que haga encefalopatía hepática es muy alto, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Hay muchas más y a esto lo conocemos como gatillos, ¿sale? O triggers. Estos gatillos o triggers básicamente despiertan la encefalopatía, ¿sale? Fíjense en las infecciones, 5% más, perdón, 5 veces más que cualquier otro, ¿vale? Es el más común de todos. Hemorragia de tubo digestivo, deshidratación, constipación. Aquí quiero hacer especial énfasis en la constipación porque fíjense que la popó puede tener desechos de nitrógenos y esos desechos de nitrógenos pueden ser transformados a través del ciclo de la urea a componentes que nos hagan producir amonio, ¿sale? La deshidratación de la misma manera también puede ser un trigger. La hemorragia de tubo digestivo igual, ¿no? Las proteínas que llega a tener la sangre también pueden convertirse en posibles componentes de lo que es el amonio y pues aumentar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues básicamente todo este amonio producido por esta desregulación bacteriana, esta disbiosis bacteriana, va a producirnos que el amonio que produzca todo lo que es este hígado se vaya a través del cerebro. El amonio es bien importante a nivel encefálico. ¿Por qué? Porque pasa la barrera hematoencefálico como Juan por su casa. O sea, entra y sale como si nada.
Y lo más importante es que va a causar muchas de las cosas que literalmente hacen que el paciente debute con la manifestación neuropsiquiátrica, ¿no? Inflamación, edema, básicamente neuroinflamación que va a llevar a que los astrocitos, pues básicamente empiecen a desregularizarse todos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Igual la glutamina va a empezar a subir porque hay una conversión de amonio en glutamina y pues evidente hay que recordar que la glutamina puede llegar a causar inflamación, ¿vale? E incluso pues lo que es neurotoxicidad. Entonces, eso tener en cuenta, todo eso va a causar desregulaciones, ¿vale? Y fíjense, aquí se los pongo, la hiperamoemia actúa como una neurotoxina. Lo que más se me hace impresionante es que la GPC viene esto, ¿vale? Y nos dice que básicamente hay un deterioro en la síntesis de serotonina y dopamina, además de producción de falsos neurotransmisores, sobre todo GABAérgicos, serotoninérgicos y glutaminérgicos, ¿vale? Acuérdense que el glutamato a nivel encefálico puede llegar a causar neurotoxicidad, ¿sale? Entonces, eso es importante. El neurotransmisor GABA, acuérdense que es depresor. Entonces, esto es clásico. Paciente va a empezar con déficit de sus actividades a nivel encefálico. O sea, básicamente, de ser un paciente en vigilia, va a pasar un paciente a estar en coma, ¿no? Y esto pasa por la generación de GABA. El GABA es el principal neurotransmisor depresor, ¿vale? Y el glutamato es excitatorio, pero esa excitación tan intensa puede llegar a causar inflamación y daño a nivel cerebral, ¿sale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, eso se le conoce como exotoxicidad. Y pues bueno, tenemos más, la colocación de TIPS, que eran estos catéteres, cirugía, daño renal, fármacos sedantes o hipnóticos. Por ejemplo, aquí hacen referencia mucho a lo que serían las benzodiazepinas, e incluso barbitúricos, lesión hepática aguda, acuérdense, las fulminantes, aquí hay que tenerlas en cuenta principalmente, pero la base es la hiperamonemia, ¿vale? Entonces, vámonos con la clasificación. Esto es West Haven, esto ya lo conocen, se los mandé por WhatsApp para que lo tuvieran muy en cuenta. Ya saben que aquí me gusta remarcarles en rojo para que sepan qué es lo más característico, ¿vale? Fíjense, un paciente con una clasificación 0 en West Haven es básicamente un paciente normal, como cualquiera de nosotros. Cuando ya tiene grado 1, tiene cambios leves y en este caso hay un patrón invertido del sueño, insomnio e incluso hipersomnia, ¿no? Un paciente que va a andar por ahí, todo desregulado a nivel neurológico, todavía digámoslo dentro de parámetro, pero ya va a tener esta sintomatología psiquiátrica que empieza, ¿no? Patrón invertido del sueño es lo que nos vamos a acordar aquí, ¿vale? Igual de la hipersomnia, hay que acordarnos de eso, ¿vale? En la 2 vamos a tener cambios moderados. Aquí lo importante es la amnesia a eventos recientes y desorientación en tiempo, ¿vale? Entonces le vamos a decir al paciente, oye, no sé, ¿qué hiciste por la mañana? Y el paciente pues no se va a acordar. ¿Qué comiste a las 3 de la tarde? Imagínense que sean las 5, ¿no? Y el paciente pues tampoco se va a acordar a pesar de que fue algo muy reciente que hizo, ¿vale? Cambios severos es el grado 3. En este caso aparece lo que es el clonus, la rigidez, el nixtagmo y el Babinski, ¿vale? Recuerden que el Babinski normalmente al nacer está presente, pero aproximadamente en el primer año de vida, tiene que quitarse, ¿vale? Junto con lo que es el reflejo de Moro y todo esto, ¿vale? Esto es importante porque recuerden que si vemos un Babinski positivo en un paciente adulto, esto no es normal. Este tipo de reflejos se suprimen y se suprimen gracias a las podas neuronales, ¿sale? Si están positivos en un paciente adulto, eso es normal. Si están positivos en un en un neonato, perdón, de 28 días o un lactante de menos de 6 meses, todavía podríamos considerarlo como positivo, o sea, que todavía se encuentra dentro de parámetro normal, ¿vale? El estadio 4 del West Haven es un paciente en coma, está estuporoso, está inconsciente, es un paciente que ya literalmente va a estar totalmente tumbado en cama. Aquí también se pueden presentar los opistótonos, esto me llamó mucho la atención, la verdad es que es algo muy raro y va a estar con sus pupilas midriáticas, ¿vale? Básicamente unas pupilas dilatadas, ¿vale? Eso es importante. West Haven como clasificación. Es importante que se la sepan. Si se la quieren aprender, la neta yo les recomendaría que es de importancia media, así que no les recomendaría que digamos que la lleven tan fuerte. Silverman, Apgar, esas sí apréndanselas así fuerte, 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 full, pero West Haven es como de importancia media. Entonces denle una vuelta, denle una repasada. Es más importante que sepan cómo se llama la clasificación, seguramente es lo que nos van a preguntar, pero recuerden que empieza de lo más leve a lo más grave, ¿vale? Eso es importante. Ahora, también existe una clasificación de encefalopatía hepática según la causa que lo precipite. Por ejemplo, la tipo C es toda encefalopatía hepática asociada a cirrosis e hipertensión portal, ¿vale? Igual a cortocircuitos sistémicos, ¿vale? La tipo B es asociada a TIPS.
Y la tipo A es asociada a falla hepática aguda. Acuérdense que la asociada a falla hepática aguda es por hepatitis a nivel fulminante, ¿vale? Hay incluso lo que son los virus de la hepatitis, el tipo C, el tipo B, pueden debutar con hepatitis fulminante. Es súper bajo. De hecho, el que más debuta es el tipo E y sobre todo en embarazadas. En embarazadas, virus de hepatitis E, en embarazadas hasta el 20% puede llegar a debutar con hepatitis fulminante. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Recuerden que es lo que vamos a presentar clásicamente. Ahora, para el diagnóstico se hace por exclusión, siempre descartar otro tipo de causas. No ocupa laboratorios y fíjense que en dado caso que se llegue a ocupar algo de laboratorio, nos lleguen a preguntar, va a ser el electroencefalograma, pero el electroencefalograma solo se hace en casos dudosos. Yo no sé qué tiene bien el paciente, no me queda concluso que tenga encefalopatía hepática, pues le hago su electroencefalograma. Importante, los niveles de amonio se pueden pedir, la verdad es que no se deben de pedir. ¿Por qué? Porque realmente la principal causa y lo más esperado es que estos estén elevados en casi siempre todos los casos, ¿vale? Entonces, de hecho, para que cumpla la definición de encefalopatía hepática, tiene que tener elevados los niveles de amonio, ¿vale? Importante en estos pacientes hacer pruebas de neuropsicología. En este caso, se usa la prueba de FES. Fíjense que esta prueba yo no la conocía, incluso cuando estudié por primera vez este tema para el examen nacional, yo no la había visto, ¿no? Pero es una prueba neuropsicológica que literalmente lo que hace es evaluar las funciones mentales superiores para ver si el paciente pues realmente está con desorientación, que ya esté con cambios en el estado de alerta, ¿vale? Y pues bueno, esto importante, la encefalopatía hepática es reversible, es lo bueno, con tratamiento el paciente se va a componer y poco a poco va a ir recuperando el estado de alerta. Paciente que no recupera el estado de alerta, hay que pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿vale? Sospecha de causa estructural o TAC, en caso de que sospechemos causa estructural, un tumor o lo que sea, hay que pedir TAC o resonancia magnética. Esto nos lo dice la GPC, como en todas las cosas de neurología, ¿no? Siempre que pensemos en algo que pueda estar presente, una MAP, una malformación arteriovenosa, un cavernoma o cualquier tipo de lesión tumoral intracraniana, hay que pensar en lo que es una resonancia magnética o una tomografía para descartar, ¿vale? Ahora, esta es la piedra angular de lo que es este tema, ¿sale? Este subtema, que es encefalopatía hepática, que es el tratamiento. Vamos a tener dos objetivos, la detección y el tratamiento de la causa precipitante. Si yo veo que viene por deshidratación y por eso hizo encefalopatía hepática, pues voy a rehidratar y voy a tratar la encefalopatía hepática. Si veo que viene por infección, voy a dar terapia antibiótica en dado caso que se llegue a ocupar y pues evidentemente voy a mejorar las condiciones para que el paciente recupere su estado de alerta, ¿vale? El segundo punto es la mejoría del estado mental, que esto lo va a recuperar conforme el amonio vaya disminuyendo, ¿vale? Fíjense que aquí interesante, la GPC menciona el aporte calórico de proteínas, de carbos que le tenemos que dar al paciente. Lo más importante es el aporte calórico, las proteínas y la restricción del sodio. Sodio de menos de 2 gramos sobre 2 gramos al día. Esto es importante porque recuerden que el sodio elevado en un paciente con cirrosis nos va a generar más ascitis y recuerden que el sodio tiene que estar restringido en un paciente con cirrosis, ¿vale? Aporte calórico de 30 a 35 kilocalorías, kilogramo día y proteínas del 20 al 30%. En gramaje, podríamos decir que de 1 a 1.5 calculados por kilo día, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo por las proteínas. Recuerden que las proteínas van a transformarse en productos de derivación de la urea en nitrógenos ureicos a través del ciclo de la urea. Entonces, todo esto también puede precipitar lo que es la generación de nuevo amonio y que el paciente no recupere su estado de alerta, ¿vale? Entonces, ahí les dejo del 20 al 30%. Sodio menos de 2 gramos día es lo más importante saber de esas diapositivas, ¿vale? De esa diapositiva. Ahora, en cuanto a lo que son recomendaciones de la GPC que son importantes, ¿vale? Fíjense, en pacientes con ascitis y encefalopatía hepática hay que buscar, pues obviamente, en la paracentesis, la presencia de peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque puede ser que la infección es la que esté haciendo que el paciente debute con encefalopatía hepática, ¿vale? Importante, buscar sangre oculta en heces y aspirado de gástrico a través de sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque también recuerden que el sangrado de tubo digestivo nos puede generar lo que es encefalopatía hepática, ¿vale? Constipación, en este caso se pueden usar laxantes o enemas porque el estreñimiento, la constipación también forma parte de las causas de encefalopatía hepática.
hepática, ¿vale? Ya habíamos hablado de que la popó queda más en el tránsito intestinal, se genera esta coprostasia clásica y recuerden que la popó puede generar productos ureicos que, bueno, a final de cuentas todo esto va a aumentar la cantidad de amonio, ¿vale? Uso de benzodiazepinas, narcóticos, suspenderlos, era lo que decíamos, ¿no? Hipnóticos sedantes pueden precipitar al paciente a una encefalopatía hepática, ¿vale? Ahora, este cuadrito es lo más importante del tratamiento, ¿vale? Lactulosa, la lola, la rifaximina y los probióticos, ¿vale? Fíjense, la lactulosa son disacáridos no absorbibles. Básicamente lo que hacen estos es que ayudan al consumo de amonio. Tenemos vía oral o también tenemos vía rectal en caso de que no tengamos la vía oral disponible. ¿Por qué caso no vamos a tener la vía oral disponible? Porque puede ser que el paciente está en coma y lo tengamos intubado. Entonces, en ese caso, podemos optar por lo que es la vía rectal. Esto no se hace mucho y se prefiere mejor en vez de eso usar otro disacárido no absorbible que es la lola. La lola es L-ornitina, L-aspartato. Importante, siempre que no se disponga de vía oral y obviamente no se hagan enemas con lo que es lactulosa, porque también es otra opción que bien les comento que se puede hacer con lactulosa. Importante, está contraindicado de modo absoluto en paciente con lesión renal aguda, ¿vale? Eso es importante. La lola, de L-ornitina, L-aspartato, seguramente lo vieron cuando estaban en el internado. Es las famosas inyecciones de Parmerz. Cuando estaba en el internado, seguramente cuando iban esos pasos de visitas de urgencias, veían a lactulosa en la cama de los pacientes o veían el Eparmerz. Al menos yo como interno, la verdad es que tuve mucho contacto con pacientes cirróticos y fue algo que se me quedó muy grabado, ¿sale? Entonces, ténganlo en cuenta. Ahora, vamos a los antibióticos no absorbibles. En este caso tenemos la rifaximina en primer lugar y en segundo la neomicina. Ya veíamos en el paciente con síndrome de intestino irritable que una de las cosas que se les puede llegar a dar al paciente es neomicina, ¿no? Porque es un antibiótico no absorbible, ¿vale? Probióticos, también importante, sobre todo lo que son los lactobacilli, son los más usados, ¿vale? Y fíjense lo que nos dice esta recomendación, esta evidencia, perdón, de la GPC, ¿no? El uso de lactulosa como monoterapia y el uso de rifaximina adyuvante, perdón, son las estrategias más efectivas y menos costosas. Entonces, literalmente, con rifaximina y con lactulosa podemos sacar a cualquier paciente de un estado de encefalopatía hepática, ¿vale? Aquí les dejo todo esto. Básicamente, este cuadrito también habla de la fisiopatología y la generación de amonio. Como bien ya se dieron cuenta, no solamente afecta a nivel encefálico, sino que tiene afecciones a varios sistemas. Los disacáridos no absorbibles, como lo que es la lactulosa y el Eparmerz, que era lo que poníamos acá de la lola, ayudan a acidificar el contenido intraluminar, disminuyen la cantidad de bacterias productoras de ureasa y generadoras de amonio, ¿sale? Es una manera, me gusta verlo así, de estabilizar a las bacterias para que justamente estas no tengan la producción de amonio, ¿vale? Ya les había dicho desde un principio, el amonio y las bacterias son la piedra angular para que se desarrolle todo esto, ¿vale? Tenemos acá la lola que les decía, recuerden que la lola la vamos a usar en dado caso que tengamos un paciente que no tolera vía oral y no podemos usar enemas de lactulosa. De primera línea, lactulosa. No tenemos vía oral, no podemos usar enemas de lactulosa. Nos vamos con Eparmerz o lola, ¿vale? L-ornitina, L-aspartato, ¿vale? Para que no se nos olvide. Fíjense, viene aquí literalmente. Esta es la manera clásica en que lo van a ver, ¿no? El Eparmerz. En cuanto a lo que es la definición, en este caso, perdón, aquí está mal el título. Esto sobre lo que sería la neomicina y la rifaximina ante evento agudo de encefalopatía hepática no respondedoras a disacáridos. De hecho, es como segunda línea los antibióticos no absorbibles, ¿vale? Recuerden, 2 antibióticos ante paciente que no mejora con disacáridos no absorbibles, neomicina y rifaximina, ¿vale? Esos a tener en cuenta, son muy importantes. Seguramente se los preguntaron en un pase de visita, menos a mí, rifaximina era pregunta de cada pase de visita en urgencias, ¿vale? Vámonos con el último tema, que sería varices esofágicas, ¿vale? Varices esofágicas es el tema, por mucho, podría decirse que más complejo, no porque sea difícil entender por qué sucede, sino más bien porque es difícil saber qué tipo de estrategia, qué tipo de terapéutica vamos a utilizar. Existen muchas terapias, ¿no? La escleroterapia, la ligadura, los adhesivos tisulares como el N-butil cianocrilato. Entonces, quiero que dejen eso de lado y quiero que piensen que es un tema sencillo, ¿sale? Si ustedes piensan desde ahorita que se les va a facilitar y lo van a entender, créanme que sí. Y respecto al tratamiento, quiero que avienten escleroterapia a la basura.
desde este momento, ¿sale? No porque no se use, no porque sea mala ni nada, sino más bien porque la GPC le da enfoque a dos terapias principales, la ligadura varicial y la segunda más importante, ¿sale? El N-butil cianocrilato, ¿vale? Que es el adhesivo tisular que vamos a utilizar con mayor frecuencia y que nos recomienda la GPC, ¿vale? Entonces, escleroterapia, quítenlo de aquí, ¿vale? En este momento, ¿vale? Ya si se hacen gastroenterólogos, pues eso ya lo verán ustedes después y nos darán clases de gastroenterología, ¿no? Entonces, en cuanto a epidemiología, fíjense que también, al igual que la citis, aparece en el 50% de pacientes con cirrosis al diagnóstico, la mortalidad que llegan a tener es del 30% y la recurrencia, después de haberse tratado una primera vez, es del 70%. Ahorita vamos a ver en el algoritmo que un paciente con sangrado varicial puede llegar a tener hasta 2 intervenciones de ligadura varicial, ¿vale? Entonces, esto importante, es algo que tiene una alta tasa de recurrencia e incluso hay definiciones de la GPC que habla de todo esto y ahorita lo vamos a ver. La clasificación que vamos a ver que vamos a usar van a ser estas de las GOP. Ahorita vamos a ver esta clasificación porque es muy importante para el tratamiento y poder entenderlo, ¿vale? Fíjense, hablando de epidemiología, en el 20 a 40% de pacientes con Child-Pugh A tienen varices esofágicas y en pacientes en estadio Child-Pugh C el 85% de pacientes en este estadio, ¿vale? Recuerden que el tipo C es el peor de todos. Estos pacientes tienen una expectativa de vida muy corta, desgraciadamente. La verdad es que les va muy mal y casi siempre pues secundario al alcoholismo crónico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Son pacientes que van a tener el antecedente de ser adictos a lo que es pues sí, a lo que es el alcohol. Pues sí, van a ser pacientes muy dañados en ese sentido, ¿vale? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las definiciones, importantes, sí, pero la verdad es que están muy de especialista, ¿vale? Fíjense, sangrado varicial, sangrado de una varice esofágica o gástrica al momento de realizar el diagnóstico, al momento de realizar la endoscopía o presencia de varices esofágicas grandes en presencia de sangrado en estómago. Ahorita vamos a ver qué es esto de varices grandes y varices pequeñas, ¿sale? Sangrado clínicamente significativo cuando ocupa transfusiones de más de 2 unidades de sangre, o sea, básicamente 2 concentrados eritrocitarios. Sistólica menos de 100, o sea, que ya llegue chocadillo o incluso frecuencia arriba de 100 por datos de choque hipovolémico, en este caso hemorrágico, ¿sale? Episodio agudo de sangrado, sangrado con un intervalo de 120 horas o 5 días a partir del tiempo cero. Bueno, acá está la definición de tiempo cero, ¿no? Es el tiempo desde la admisión a atención médica hasta que se logra hacer lo que es una terapia endoscópica, ¿vale? Falla el tratamiento, bueno, todo esto por acá, la verdad es que lo veo poco útil, no les recomiendo que se lo aprendan, a menos si quieren aprender algo, eso sería lo más importante, ¿sale? ¿Cuándo va a ser un paciente con sangrado clínicamente significativo? Básicamente cuando datos de choque o cuando tenga necesidad de transfundir paquetes. Sangrado varicial, pues creo que también se entiende fácil con lo que es esta definición, ¿vale? Eso importante. Ahí les dejo el resumen, datos de choque en ese tipo de pacientes, ¿vale? Un sangrado agudo, menos de 120 horas, antesangrado agudo. Y estas son otras definiciones igual, ¿no? Sangrado tardío, fíjense, esto es importante. Resangrado tardío ocurre más de 6 semanas después de lo que es el tiempo cero. Clínicamente significativo cuando el paciente presenta melena o hematemesis recurrente. De hecho, importante, si el paciente trae hematemesis, en ese momento se tiene que proteger la vía aérea y pues evidentemente se tiene que colocar lo que es un tubo, ¿vale? Eso es importante. Y fíjense, la mortalidad temprana es la muerte dentro de las primeras 6 semanas después del episodio de lo que fue el sangrado, ¿vale? Entonces, importante, la verdad es que no tanto, ciertas definiciones a lo mejor sí pueden llegar a ser preguntadas, pero lo más importante es esto, ¿vale? Cuando se presente menos de 6 semanas, va a ser un sangrado temprano. Cuando se presente más de 6 semanas, va a ser un resangrado de tipo tardío, ¿vale? Eso, podemos tenerlo como por ahí en un apartado. Les digo, de importancia, la verdad es que no, ¿vale? Ahora, en cuanto a la clasificación, esta era lo que les decía, ¿vale? Y esto sí hay que tenerlo en cuenta. Presentaban el 5 y 10% de las causas de hemorragia de tubo digestivo alto, la hemorragia varicial. Y esto apunten en su libreta. Recuerden que la hemorragia de tubo digestivo inicialmente se divide en baja y alta, ¿no? Depende del ángulo de Treitz. Todo lo que esté por abajo del ángulo de Treitz, valga la redundancia, es baja. Todo lo que esté por arriba del ángulo de Treitz es alta. Y aparte, el sangrado o la hemorragia de tubo digestivo alta se divide
en dos. Se divide en varicial y no varicial, ¿sale? La varicial en este caso representa del 5 al 10%. ¿Por qué es tan poquito? Porque la principal causa de hemorragia de tubo digestivo alta es no varicial, ¿vale? ¿Y cuál es la principal causa? Las úlceras. Tanto la úlcera péptica como la úlcera duodenal son la principal causa de sangrado, ¿vale? De hecho, siempre que les llega un sangrado de tubo digestivo superior o una perforación de víscera a nivel superior, estómago, duodeno, piensen en que el paciente pudiera tener lo que es una úlcera, ¿vale? Entonces, eso ténganlo en cuenta, es importante para entender la patología, ¿vale? Y fíjense, varices pequeñas, varices grandes, dos tipos de varices. Las varices pequeñas, menos de 5 milímetros, las varices grandes, más de 5 milímetros. Con esa definición es muy fácil aprendérselas. ¿De qué depende? O más bien, ¿de por qué es importante esto del tamaño de la varice? Porque ahorita que veamos el tratamiento, vamos a ver que se pueden usar distintas terapias según donde estén localizadas y el tamaño de la varice. Es más importante la localización, por eso esta clasificación que veíamos acá atrás, la clasificación de las IGOP, esta de acá, que ahorita vamos a ver cómo es que se utiliza para el tratamiento, ¿vale? Entonces, creo que eso ya quedó claro. Varices pequeñas, varices grandes, menos de 5, más de 5, ¿sale? Ritmo de progresión anual, o sea, básicamente de que se vayan formando las varices conforme vaya pasando el tiempo, es del 7 al 8%. Y fíjense, el diagnóstico, ¿cómo se hace? El estándar de oro es la endoscopía. Obviamente, aquí la visualización vale más que 1000 cosas, por eso la endoscopía es el estándar de oro, ¿vale? Vamos cuanto a lo que es el tratamiento en este caso vamos a tener dos tipos de tratamiento. La profilaxis primaria, que esto es para evitar que aparezcan las varices, y la segunda es el tratamiento, pero ya en sangrado activo, que es esto que vamos a ver acá de este lado. Entonces, como profilaxis primaria, aquí quiero que pongan mucha atención, sobre todo para el uso de beta bloqueadores. Vamos a utilizar dos cosas. Si tenemos varices grandes, más de 5 milímetros, vamos a iniciar con lo que es beta bloqueador e incluso se puede hacer una ligadura varicial de manera profiláctica, ¿vale? Si tenemos varices pequeñas con estigmas de sangrado, vamos a dar tratamiento con beta bloqueador. Recuerden que el tratamiento es con propanolol de 20 a 40 miligramos cada 12 horas a 24 horas. Esto depende obviamente del paciente. Si el paciente tiene bradicardia, si el paciente es cardiópata, tenemos que ajustar lo que es el propanolol, ¿vale? Eso importante. Y recuerden, beta bloqueador no cardioselectivo en este caso, o ligadura endoscópica, en dado caso que se presente paciente con varices grandes, ¿sale? O que sea un paciente con varices pequeñas, pero que ya sea Child-Pugh B o Child-Pugh B o Child-Pugh de tipo C. ¿Por qué se presentan esos pacientes o por qué se tiene que dar beta bloqueador ya o ligadura? Porque es un paciente que tiene una alta tasa de hacer sangrado varicial, ¿vale? Entonces, acuérdense, varices pequeñas, Child-Pugh B o C, o paciente con varices grandes, sin importar el Child-Pugh, ¿vale? Si ya mide más de 5 milímetros la varice, líguenla o denle propanolol, ¿vale? Eso es importante. Ajustar dosis, ¿por qué? Por la bradicardia, esto ya lo comentábamos. Recuerden que los beta bloqueadores están contraindicados ante bloqueo auriculoventricular o bradicardia sintomática, ¿sale? Esto importantísimo, no se les ocurra dar beta bloqueadores a este tipo de pacientes porque pueden llegar a fallecer, ¿vale? Y hay que tener cuidado con los beta bloqueadores no cardioselectivos, porque recuerden que también en pacientes con EPOC, con asma, básicamente con patología a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, pueden llegar a causar exacerbaciones, tanto de EPOC como de asma, ¿sale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. E importante, pues también a tener en cuenta, también ante peritonitis bacteriana espontánea, daño renal, hipotensión, hay que tener en cuenta lo que son los beta bloqueadores, en cómo irlos restringiendo según cómo vaya apareciendo esto, ¿vale? Sobre todo la peritonitis bacteriana espontánea, donde sí están contraindicados de manera absoluta lo que son los beta bloqueadores, ¿vale? Ahora, eso es la profilaxis, la ligadura varicial o el beta bloqueador, que ya saben cuál es la indicación más importante, sobre todo esto de acá. Fíjense acá de este lado, ausencia de varices y un Child-Pugh A, básicamente solamente se da vigilancia y modificaciones al estilo de vida, ¿no? Child-Pugh A o varices pequeñas, menos de 5 milímetros, igual lo mismo, ¿no? Modificaciones al estilo de vida y todo, ¿no? Vigilancia endoscópica a 3 años, o incluso a 2 años, la verdad es que esto no importa mucho, es muy específico de gastroenterología, entonces esto evidentemente ya lo va a llevar más a un gastroenterólogo. No es recomendable que se aprendan esto tan específico porque son cosas que la verdad son muy puntuales y si llega a caer una pregunta de estas en el examen, la verdad es que sí les puedo decir, esta denla por mala porque de verdad va a estar muy perra, va a ser una pregunta de dificultad muy elevada, ¿vale?
En cuanto al tratamiento de sangrado agudo, aquí sí importante, ¿vale? Fármacos que se van a usar, los fármacos vasoactivos, que el principal que tenemos que tener en cuenta es la terlipresina, ¿vale? Apúntenle por ahí, la terlipresina es el fármaco vasoactivo más importante en el caso de varices esofágicas con sangrado agudo. Otro fármaco que se tiene que usar es el ocreotide, ¿vale? Acuérdense que el ocreotide es un análogo de la somatostatina, reduce la cantidad de glucagón y esto pues evidentemente nos ayuda con el tema del sangrado, ¿vale? En cuanto a la ligadura varicial, también se tiene que practicar en este caso. Ahorita vamos a ver qué es lo que se va a hacer, si ligadura varicial o colocación de adhesivos como el N-butil cianocrilato, ¿vale? Y fíjense, la escleroterapia únicamente reservada a quienes sea difícil por la técnica ligar las varices. Por eso les digo, la escleroterapia es algo que en la GPC se deja mucho de lado. Casi no lo mete como tal, lo único que pone como apartado es esto. Si te es difícil ligar las varices, hazte una escleroterapia en este caso, ¿vale? Y fíjense, pacientes con hematemesis grave, o sea, que esté vomitando, que tenga vómitos en pozos de café por la sangre, ¿qué hay que hacer en este caso? Protección de vía aérea. Intoxicación o alteración del estado de alerta, básicamente un paciente que puede caer en coma, nos puede cerrar vía aérea, mejor protéjanla, ¿vale? Intuben de manera rápida y pues no dejen que ese paciente se vaya a complicar. Y fíjense, tratamiento agudo. Literalmente esto va a ser o puede generar lo que es un choque hemorrágico desde un principio, ¿no? Un choque hipovolémico de tipo hemorrágico. Entonces, iniciamos tratamiento ABC, ¿no? Vía aérea, ver lo que es la respiración, ver lo que es la circulación, esto ya lo vimos en urgencias, y básicamente iniciando como cualquier paciente que llegue grave, ¿no? Una vez que se realice todo esto, vamos a sacar laboratorios y vamos a continuar con lo siguiente. Tratamiento del sangrado varicial. Terlipresina o creotide, que era lo que les mencionaba. Aquí están las dosis. Preguntables, la neta, no. Son fármacos muy específicos, fármacos de dificultad a lo mejor más elevada, más de especialidad, entonces no les recomiendo que se los aprendan. Terlipresina o creotide, importante, endoscopía antes de 12 horas. ¿Por qué? Porque la endoscopía es la forma en la que nos vamos a dar cuenta qué varice está sangrando, dónde está la varice que está sangrando y cómo vamos a resolverlo. Si ligadura o colocación de adhesivo tisular, ¿vale? Prevención de complicaciones, esto es importante, ¿sale? Y esto sí hay que tenerlo en cuenta. En dado caso que llegue un paciente con sangrado varicial, hay que ponerle antibiótico para que no se nos vaya a infectar. El antibiótico que nos recomienda la GPC es ceftriaxona, principalmente en los primeros 7 días. Si el paciente sale de alta y se va a su casa, se le puede continuar por vía oral lo que sería ciprofloxacino. Ceftriaxona si está en el hospital y tiene menos de 7 días. Si lleva más de 7 días y ya se va a su casa, le dejamos ciprofloxacino, ¿vale? Esto según la GPC. Intubación orotraqueal, esto importante pues para evitar todo esto. La lesión renal aguda hay que tenerla en cuenta con una resucitación hemodinámica con líquidos y evitar nefrotóxicos. Acuérdense que la principal causa de lesión renal aguda es la prerrenal y de esta la más común es la deshidratación. Un paciente chocado tiene alta tasa de hacerles una lesión renal aguda, ¿vale? Acuérdense de esto de tratamiento antibiótico, ceftriaxona, primeros 7 días en agudo, ¿sale? Intrahospitalario, porque si se va a su casa, cámbienlo a ciprofloxacino, ¿sale? Recuerden, ciprofloxacino es una quinolona y la usamos en dado caso que el paciente ya no vaya a estar en el hospital y podemos continuarlo vía oral la ciprofloxacina, ¿vale? Ahora, importante, esta pregunta es de dificultad elevada, pero se responde muy fácil también. Paciente en el cual llega a nuestra unidad y en nuestro nivel no tenemos lo que sería endoscopía, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a poner una sonda, ¿sale? Este balón sonda tiene un nombre muy peculiar, seguramente lo vieron o lo conocerán como el doble balón. Básicamente este doble balón es porque aprieta lo que sería la zona del cardio hacia el fundus y la zona del esófago inferior. Se le llama Hextaken-Backlemore y es temporal. Importante, esto apúntenlo por ahí. Este balón solamente tiene que durar 24 horas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos más tiempo puede aumentar el riesgo de necrosis, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Es una terapia temporal, una terapia que nos va a servir en agudo. Evidentemente le pones el balón, lo mandas al tercer nivel y bueno, aquí en este caso esto no se ve en primer nivel, esto ya sería como de segundo nivel, pero recuerden que en la GPC, el Cifrus, se puede sacar preguntas de donde quiera, entonces más vale mínimo saber lo básico de estos temas. Como bien les digo, lo más importante es entender qué nos están preguntando, ver cómo viene la pregunta y qué es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente, ¿vale? Fíjense,
Resucitación con hemoderivados cuando la hemoglobina esté menos de 7. Esto ya lo hemos visto. De hecho, nos han salido preguntas en el NAR Master sobre esto. Plaquetas menos de 50,000. Aquí ya podemos transfundir concentrado de plaquetas. Y cuando tengamos un INR arriba de 1.5, que esto pues va a sugerir que el paciente está perdiendo volemia, líquidos, en este caso sangre, podemos transfundir lo que es un plasma fresco congelado, ¿vale? Entonces, estas serán las indicaciones para transfundir hemoderivados. Y pues siempre importante, ¿no? Mantener una sistólica entre 90 a 100, evidentemente para que el paciente no se choque, colocar 2 accesos IV o un acceso venoso central en dado caso que tengamos por ahí catéteres, y solución cristaloides o coloides, de elección siempre las cristaloides y de preferencia siempre Ringer lactato. Recuerden, las soluciones fisiológicas al 0.9% pueden llegar a causar acidosis hiperclorémica, por eso no usarlas para resucitaciones agresivas, ¿sale? Porque causan acidosis hiperclorémicas, ¿vale? Y fíjense, esta clasificación me interesa que la conozcan, pero no a la perfección. Sobre todo porque el tratamiento va a depender de la clasificación de Sarin, ¿sale? Esta se llama clasificación de Sarin, es de la MEG, y bueno, básicamente tiene 4 tipos, ¿vale? Y se va a dividir en 2 GOP y 2 IgB, ¿vale? Fíjense, la GOP1 es una lesión que tiene varices a nivel de lo que es el esófago inferior y a nivel de la curvatura menor del estómago, ¿vale? La GOP2 es igual, esófago inferior, pero aparte se va hacia lo que sería la curvatura mayor de lo que es el estómago, ¿vale? La IgB1 ya estamos hablando de estómago. Acuérdense que si dice GOP, estamos hablando de lo que sería el esófago y las curvaturas, ¿vale? Si estamos hablando de IgB1 e IgB2, estamos hablando ya propiamente y aisladamente de lo que sería estómago, ¿vale? Cámara gástrica. El IgB1 son varices en fondo, ¿vale? En fundus. Si estamos hablando de IgB2, estamos hablando de úlceras, de varices que pueden estar presentes en antro, en píloro, en cuerpo gástrico. Entonces, básicamente son varices que pueden estar dispersas, ¿no? Me estoy acordando mucho de úlceras y no sé por qué. Seguramente porque tiene poquito que también revisé el tema, ¿vale? Entonces, eso es importante. Fíjense acá esta imagen de este lado, IgB1, las varices en fondo, IgB2, las varices distribuidas en cualquier parte, ¿no? Cuerpo, antro, incluso les digo, pueden llegar a estar hasta en píloro, ¿vale? Fíjense acá, la GOP1, lo que sería esófago inferior hacia curvatura menor, y la GOP2 hacia lo que sería curvatura mayor, ¿vale? Básicamente viene de esófago hacia curvatura mayor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por esto que está acá de este lado, ¿vale? Según el tipo de clasificación de Sarin, es lo que vamos a hacer. Fíjense, la GOP1, que acuérdense que la GOP1 era la que se iba a curvatura menor. Esta la vamos a tratar con ligadura varicial, ¿vale? Evidentemente, también podemos usar el N-butilcianocrilato, pero lo más correcto sería la ligadura varicial. Y ahí les va. Si tenemos cualquier clasificación que no sea la GOP1, vamos a usar N-butilcianocrilato. Entonces es muy fácil distinguirlo porque todo va a depender de eso. Si es una GOP1 que se va a curvatura menor, vamos a usar ligadura varicial. Si es cualquiera que no sea GOP1, o sea, que no se va a curvatura menor, que se va a curvatura mayor, que se va a fundus, que está en antro, que está en píloro, que está en cuerpo, vamos a usar adhesivo tisular, N-butilcianocrilato, ¿vale? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Fíjense, varices grandes, más de 5 milímetros, sin clasificación GOP1 o IgB, vamos a utilizar ligadura varicial. Acuérdense que acá estamos hablando de varices exclusivamente esofágicas. De este lado estamos hablando de varices esofágicas que aparte ya se extendieron hacia lo que fue estómago. Curvatura menor, curvatura mayor, fondo gástrico y lo que sería antro y cuerpo, ¿vale? Varices pequeñas, menos de 5 milímetros, escleroterapia o ligadura varicial se puede llegar a usar. Lo más correcto sería ligadura. Recuerden, la escleroterapia solo lo usamos cuando la técnica de ligadura sea muy difícil, ¿vale? Y ahora, ¿se logró controlar el sangrado? No se logró controlar. Preguntamos de nuevo, ¿hay estabilidad hemodinámica en el paciente? En dado caso de que sí haya, pues vamos a realizar segunda intervención. Era lo que les decía. Se permiten hasta 2 intervenciones endoscópicas en un paciente, ¿vale? Eso es importante. Veo una pregunta de dificultad elevada que podría ser, ya se le intentó hacer ligadura varicial, además de esto, pues ya se controló, pero empieza con datos de nuevo de resangrado, está estable hemodinámicamente, entonces, ¿qué es lo que sigue? Volver a reintervenir, ¿vale? Evidentemente, si el paciente no está estable hemodinámicamente, sería una contraindicación para endoscopía. Por eso, en ese caso, si está inestable hemodinámicamente, hay que colocar un valor de G-Stacken, ¿vale?
Eso importante, un balón, una sonda, doble balón, ¿vale? Eso importante. Y fíjense acá de este lado, ¿se logró control del sangrado? Sí, continúa tratamiento médico y soporte, profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria sería para que no volviera a desarrollar otro proceso de sangrado de varices esofágicas, ¿vale? Eso importante. Aquí abajo les pongo lo que es el N-butilcianocrilato, les voy a ser sinceros, o sea, eso yo no lo conocía, es algo totalmente nuevo para mí, digo, hasta que leí el tema. Y acá vemos los estigmas de sangrado, ¿vale? Estrías rojas, puntos rojos cereza, puntos con hematoquistes, el eritema difuso, incluso hay un signo que se le conoce como signo de pezón blanco, ¿sale? Entonces es importante eso, la verdad es que de dificultad de importancia media, ¿sale? Si se quieren aprender una clasificación de sangrado, apréndanse lo que es la clasificación de Forrest para sangrado en endoscopía de úlcera. Es así, que hemorragia en capa, hemorragia en chorro, con fondo de matina y todo eso. Eso sí, apréndanselo porque sí puede llegar a ser preguntable, ¿vale? Y pues bueno, ya vieron ahí, ¿no? Varices pequeñas o varices grandes, pero que sean esofágicas. Si son varices esofágicas, la pregunta, no importa que sean pequeñas, no importa que sean grandes, se van a hacer ligadura varicial. Si ya estamos hablando de unas GOP1, vamos a hacer también ligadura varicial, pero si ya es cualquiera de las demás, o sea, básicamente la GOP2, la IgB1 o la IgB2, todas las demás quedamos que van a ser con N-butilcianocrilato, ¿vale? Esa es la manera más fácil en que encontré para poder tanto yo aprendérmelo como poder transmitírselos a ustedes, ¿vale? Entonces, espero que les haya quedado muy claro eso. De verdad es la parte más, podría decir que más difícil. Fíjense esto que les pongo por acá, se puede realizar hasta 2 intentos de endoscopía. Evidentemente la profilaxis secundaria va a seguir siendo con propanolol para que el paciente no desarrolle lo que son más varices o no se vuelva a precipitar lo que es el sangrado, ¿vale? Y fíjense, seguimiento con endoscopía a los 3 meses después del sangrado y después cada 6 meses, ¿vale? Esto es importante. Una vez pues ya terminando las endoscopías y todo esto, los betabloqueadores deberán reiniciarse una vez que las complicaciones y los parámetros se resuelvan, ¿no? Acuérdense que el betabloqueador es el que se da para profilaxis, ¿vale? En este caso el propanolol de 20 a 40 miligramos, ¿vale? El pronóstico va a depender de esta escala, que es el puntaje MELT. El puntaje MELT, nada más recuerden que es para pronóstico y únicamente para sangrado varicial, ¿vale? Secundario a todo esto que hablábamos, ¿vale? Una escala que la verdad es que no me importa que sepan, me sirve o sirve más bien que sepan para qué es la escala MELT, que básicamente es para estimar riesgo de resangrado, mortalidad, cómo le va a ir al paciente y únicamente con eso, ¿vale? Esto a tener en cuenta, contraindicaciones de endoscopía, la más importante, inestable o chocado. Si está inestable o chocado, ¿qué dijimos que ponemos? Balón o sonda doble balón, ¿vale? Cuando se sospeche de perforación de víscera hueca, porque acuérdense que esta es una indicación para lapear al paciente, sin consentimiento informado, bueno, esto suena muy obvio, y crisis convulsiva o no controladas, pues evidentemente, ¿no? Si está convulsionando, ¿cómo lo vamos a pasar a endoscopía, ¿no? Relativas, cardiopatía isquémica reciente en 30 días, embarazo de alto riesgo, aneurisma aórtico, torácico, cirugía digestiva reciente, no completar ayuno requerido, pueden ser alguna de las contraindicaciones relativas a tener en cuenta. Las importantes a recordar, estas de acá, ¿vale? Únicamente. Entonces, pues eso sería todo. Fue un tema más largo, la verdad. Yo sé que fue un tema que a lo mejor dicen, me va a costar tiempo procesarlo, pero les aseguro que si llega a venir una pregunta muy de estas, va a estar muy cabrona. Y les aseguro que con esto que acabamos de ver va a poder ser respondida. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Déjenme, me salgo de la clase y para